más bien, perfecto. En esta preparación no existen días libres, igual tú sigues estudiando, yo lo sé. Tenemos que conversar acerca de un par de capítulos. Mira, el sílabo nos pide que hablemos de la Edad Moderna. Yo voy a hacerte un breve panorama de la Edad Media para que lo entiendas. Felizmente, el último prospecto de San Marcos, que ya salió publicado, ha eliminado formalmente a la Divina Comedia. La Divina Comedia no está en el prospecto de San Marcos, al menos no en este último. Obviamente que así como se va, así viene. Así como hoy no está, perdón, para el examen de marzo puede volver a estar, así que yo no quiero confiarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un panorama de literatura medieval y voy a mencionar brevísimamente la Divina Comedia. Y luego ya nos pasamos a la Edad Moderna, porque no quiero obviar ningún capítulo. Tú sabes que algo que tenemos es el deseo de verlo todo, para que no haya confusión. Porque en San Marcos las cosas van, las cosas vienen, ¿cierto? No, algo que no esté en el prospecto directamente no viene, a menos que sea pregunta de contexto. Directamente no viene. Pero, como te digo, cada 2 veces al año, en realidad, el prospecto cambia. El prospecto de hace unos meses no es igual al prospecto de ahora. Y el prospecto dentro de unos meses puede ser otro. Entonces, nosotros tenemos que ir preparándonos para todo para que no haya problemas. ¿Listo? Rápidamente, en cuestión de minutos, nada más. Lo que es Edad Media sí te interesa. Eso siempre puede venir porque es contexto. Solo recuerdo un detalle, la Edad Media va del siglo V al siglo XV. Mira la línea de tiempo de arriba. La Edad Media comienza en el siglo V, precisamente en el siglo V, en el año 476. ¿Listo? En el año 476 después de Cristo inicia la Edad Media. Y en este año vamos a tener la Alta Edad Media, que va más o menos del siglo V al siglo XII. Y del siglo XII al siglo XV tenemos la Baja Edad Media. ¿Correcto? Alta Edad Media, Baja Edad Media. En la Alta Edad Media, la lengua con la que vamos a iniciar es el latín. El latín, el medioevo no viene en San Marcos, medioevo se le llama todo. En Villarreal sí te viene medioevo siglo II. El siglo II en específico se le llama medioevo, San Marcos no viene. San Marcos solo considera 2 etapas. ¿Listo? Ahora, escúchame. El latín es la lengua que origina la Edad Media. El latín es la lengua de la filosofía, el latín es la lengua de la religión, el latín es la lengua de los discursos cultos. Durante la Edad Media el latín va a ser considerado una lengua culta. ¿Listo? Repito, durante la Edad Media el latín va a ser considerado una lengua extremadamente culta. Ese es un rasgo importante que tienes que señalar. Y es acá que el latín se convierte en la lengua de la religión porque en la Edad Media predomina el teocentrismo. ¿Qué es eso? Dios es el centro de todo. ¿Listo? Ahora, en esta Alta Edad Media, del latín se originan las lenguas romances. Y cuando se originan las lenguas romances, nosotros vamos a tener el español, el francés, el portugués, el italiano, el rumano, el catalán, el provenzal, todas las lenguas romances. ¿Listo? Y entonces cuando se van originando las lenguas romances, nosotros vamos a tener aquí 2 clases de poetas. ¿Quiénes son? Primero, el juglar. El juglar nace a finales de la Alta Edad Media. El juglar nace precisamente entre el siglo XI finales y el siglo XII inicio. Allí nace el juglar. ¿Quién es el juglar? El juglar es un poeta oral. El juglar es un poeta popular. El juglar es un poeta en verso. El juglar es un poeta que va cantando de pueblo en pueblo. Eso es un juglar. El juglar viene a ser precisamente aquel poeta que va cantando historias heroicas o épicas. El juglar inicia la literatura épica en la Edad Media. Posteriormente va a venir el trovador. ¿Cuál es la diferencia entre un juglar y un trovador? Te cuento. El juglar nace a finales de la Alta Edad Media. El trovador nace a inicios de la Baja Edad Media.
El juglar es heroico, es popular, el juglar es épico, el trovador es lírico. El trovador canta a la lírica amorosa. El trovador te canta la poesía amorosa. Ese es un detalle importante del trovador. Y los trovadores nacen al sur de Francia. Ellos representan la poesía amorosa. Es un cambio. Entonces, tienes épica, tienes lírica. Luego viene la Baja Edad Media. En esta Baja Edad Media, la literatura que nos interesa es el siglo XIV. ¿Pero por qué el siglo XIV? Porque en el siglo XIV nosotros vamos a tener el humanismo. ¿Qué cosa es humanismo? El humanismo tiene que ver directamente con el gusto del hombre por el conocimiento, con la admiración de los hombres hacia la cultura clásica. El humanismo tiene que ver precisamente con esta búsqueda de lo clásico, y es acá donde aparecen Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Estos tres son parte de la literatura humanista. En este humanismo el que más va a destacar es Dante. Pero quiero que entiendas lo primero acá, el panorama de la Edad Media. Podríamos decir que la Edad Media para San Marcos se divide en dos momentos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Y en la Alta Edad Media nacen las lenguas vulgares y nace el juglar. En la Baja Edad Media nace el trovador y nacen los humanistas. ¿Se entiende el panorama acá? Ayúdame, dime, cuéntame. Sí, 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 es la línea de tiempo solamente. Está fácil, ¿cierto? Perfecto, ya lo tienes. Igual como siempre, la diapositiva se la mando al Nair, tú no te preocupes, ¿ya? Ahora, en este humanismo vamos a tener un papa. El papa se llama Bonifacio, Bonifacio VIII. Y en este humanismo nace la Escuela de Bolonia. La Escuela de Bolonia es una de las primeras universidades a nivel mundial. Es acá donde lo primero que vamos a tener es oposición al Papa. Yo no quiero ver al Papa, yo no quiero estar con el Papa, yo no quiero conversar con el Papa. Yo me opongo al Papa, oposición al Papa. Segundo, admiración por los clásicos. Me encantan los griegos, me encantan los romanos, me encanta la cultura clásica. Tercero, vamos a revalorar a la mujer y al poeta. Vamos a admirar a la mujer y vamos a admirar al poeta. A la mujer la vamos a revalorar porque el machismo ya mucho la había humillado. Y al poeta lo vamos a revalorar porque al poeta lo vamos a convertir en un humanista, un letrado, un sabio. Es así como revaloramos a la mujer y al poeta. En esta etapa vamos a tener, por ejemplo, a Dante Alighieri, a Francesco Petrarca y a Giovanni Boccaccio. Si hablamos nosotros acerca de Dante Alighieri, él es el más representativo, el que idealizó a Beatrice, el que exaltó a Beatriz, una mujer a la que conoció a los 9, la volvió a ver a los 18, una mujer a la que prometió inmortalizar a pesar de que ella se case con otro hombre. Tenemos acá a Francesco Petrarca, el que idealizó a Laura di Noves, el que exaltó a Laura di Noves, le elevó en el cancionero, y Giovanni Boccaccio, el que sufrió, porque él se arrodilló ante la mujer que amaba, la que le llamó Fiametta, y ella lo termina rechazando. Todo esto es parte de este humanismo. Quiero que notes algo. Antes de este capítulo, no existían los hombres enamorados de las mujeres, soñando, idealizando. No, eso no existía. Eso nace recién aquí. En el humanismo va a nacer esa imagen del hombre que se desvive por una mujer. Y uno de los hombres más recordados aquí, en ese aspecto, va a ser Dante Alighieri. Dante va a ser recordado por ser poeta, Dante va a ser humanista, Dante va a exaltar a Beatrice Folco Portinari y Dante va a ser recordado por ser político. Y en este afán político, Dante va a ser desterrado por el Papa Bonifacio VIII. Dante va a ser echado por el Papa Bonifacio VIII. Y este Dante Alighieri, entonces, va a terminar siendo una persona renegada políticamente.
y en el exilio va a terminar muriendo. Dante, cuando conoce a Beatrice, le hace un libro llamado La vida nueva, de Vita Nuova, donde cuenta cómo la conoció, cómo la idealizó y todo ello. Pero cuando a Dante lo destierran, Dante promete no mencionar el nombre de Beatrice y escribe el convivio, filosofía, escribe de vulgar elocuencia, lingüística, escribe la monarquía, obra política, pero al final de su vida, Dante Alighieri escribiría la comedia o Divina Comedia. Y la comedia o Divina Comedia viene a ser, en este caso, la obra en la que Dante exalta, idealiza e inmortaliza a Beatriz. Él prometió no volver a mencionar su nombre hasta no exaltarla, prometió no volver a mencionar su nombre hasta no inmortalizarla, y en este libro lo va a hacer, precisamente en la comedia o la Divina Comedia. Entonces, tan importante es este libro, te cuento rápidamente. ¿De qué trata la Divina Comedia? ¿Por qué es importante el libro de Dante? Sería la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que Dante, con este libro, no solo va a destacar como escritor, no solo va a destacar como un hombre enamorado. Dante, en la Divina Comedia, va a destacar precisamente, ¿por qué? Porque es el compendio de sabiduría de la época. Dante pudo haber escrito un enorme tratado filosófico, pero no, Dante quiso hacer una historia con argumentos, una historia con personajes, y es así que nace la Divina Comedia, una obra que tenía como intención contar todo esto. Te lo cuento brevemente. Si hablamos acerca de la Divina Comedia, con la Divina Comedia vamos a tener nosotros una obra que se divide en 100 cantos. Una obra que se divide en 3 cánticas. 100 cantos porque la obra tiene 100 partes. 3 cánticas porque son infierno, purgatorio y paraíso. Dante va a escribir acá una obra en tercetos. ¿Qué es el terceto? El terceto son 3 versos en decasílabos, 3 versos de 11 sílabas. Dante va a utilizar mucho el número 3, mucho el número 10. Buena pregunta. Lo que pasa se llama comedia, porque comedia no significa que da risa. La palabra comedia significa final feliz. Y en esta obra es el viaje de Dante hacia el cielo, hacia el encuentro con Dios. Y esa es la gran comedia, el gran final feliz. ¿Te das cuenta? Por eso es que el título original era simplemente comedia. Ahora, recuerda un detalle. Esta obra es una enorme alegoría. ¿Por qué es una enorme alegoría? Porque en este libro lo que Dante va a hacer es contarte acerca del viaje del propio Dante por infierno, purgatorio y paraíso, pero este viaje de Dante representa la vida de todo pecador que quiere limpiar su alma. Es decir, Dante quiere reformar el mundo que es corrupto, y para ello Dante va a colocar personajes históricos, Dante va a colocar personajes religiosos, personajes mitológicos. Acá Dante lo que quiere es que el lector reflexione. ¿Y cómo va a reflexionar el lector? Fácil, el lector va a reflexionar mostrándole las consecuencias del pecado. Lo que Dante quiere es que el lector se dé cuenta que una vida de pecado no lo lleva a nada bueno. Y es por eso que te va a contar esta enorme obra. ¿De qué trata la Divina Comedia? El inicio de la Divina Comedia es un inicio muy conocido. Acuérdate, a la mitad de la vida, a la mitad del camino de la vida, me quedé perdido en medio de una selva oscura, alejado de la recta vía. A la mitad del camino de la vida, me quedé perdido en medio de una selva oscura, alejado de la recta vía. O sea, a la mitad de mi vida me perdí, tomé un mal camino. Y Dante, que es el cristiano débil, va a terminar perdido en una selva. Y es acá donde 3 fieras lo van a rodear. Una loba, que representa la codicia, una pantera, que representa la lujuria, y un león, que representa la soberbia. Y cuando las 3 fieras lo rodeen, alguien va a aparecer en su auxilio, alguien va a aparecer para salvarlo.
Esta persona es Virgilio. Virgilio es el poeta romano que alguna vez leyó Dante, a quien Dante admira, y Virgilio se lo va a llevar por el infierno y el purgatorio. Es aquí que Virgilio le dice: 3 mujeres me enviaron hasta aquí, la Virgen María, Santa Lucía y Beatrice. Y Dante va a cruzar con Virgilio por la selva oscura para poder ingresar al infierno. El infierno es el primer reino de ultratumba. En el infierno los pecadores no están arrepentidos. En el infierno el castigo es eterno. Nadie sale del infierno si está condenado. El infierno son 9 círculos concéntricos como un cono invertido debajo de Jerusalén, en donde el guardián de este infierno va a ser el rey Minos. El guía de Dante se va a llamar Virgilio. Es aquí donde vamos a tenerlo todo. Si hablamos nosotros acerca de la Divina Comedia, una característica importante es que Dante comienza primero por el anteinfierno. En el anteinfierno están las almas de los pecadores recién llegadas. En el anteinfierno lo que vamos a tener nosotros son los indolentes. ¿Qué cosas son los indolentes? Los indolentes son aquellas personas que vivieron por las puras. Los indolentes son aquellas personas que vivieron en vano. Los indolentes son aquellas personas que nunca hicieron el mal, pero tampoco hicieron el bien. Esos son los indolentes, ¿se entiende? Aquellos que vivieron en vano. Y entonces Dante va a ver a estos indolentes que no pueden cruzar el río de los muertos. Y Dante va a llegar precisamente al río en donde aparece un balsero. El balsero se llama Caronte. Carón o Caronte es el balsero que va a guiar a Dante. Carón o Caronte es el balsero que lo va a guiar hasta la otra orilla. Y cuando Dante va con Caronte, Dante va a ver un letrero que dice así: por mí se va la ciudad doliente, por mí se va el eterno dolor, por mí se va con la perdida gente, la justicia movió mi alto hacedor, hízome la divina potestad, la suma sabiduría y el primer amor. Antes de mí ninguna cosa fue creada, solo las eternas, y yo eternamente duro. Dejad fuera toda esperanza los que entráis. Eso decía la puerta del infierno. Dante entra con temor. Primer círculo del infierno, al toque. En el primer círculo del infierno está el limbo. En el limbo están los no bautizados, no hay ni pena ni gloria. En el limbo aparece Virgilio, aparece Homero, aparece Horacio, Sócrates, Platón, Aristóteles. Es un palacio de 7 puertas que representan las 7 artes liberales. Luego, en el segundo círculo están los lujuriosos. En el círculo de los lujuriosos, el guardián del infierno es el rey Minos. Minos tiene una cola larga, tú le confiesas tus pecados a Minos y Minos decide a qué círculo te vas. Los lujuriosos están condenados por ser arrastrados por vientos huracanados. Los lujuriosos son arrastrados por grandes vientos y acá Dante ve a varias personas como a Cleopatra, Helena de Troya, Aquiles, y ve a una mujer llamada Francesca da Rimini y su pareja Paolo Malatesta. Es la historia de una mujer que engañó al marido con su hermano. Es que toda su vida estuvo enamorada del hermano y lo obligaron a casarse con el marido. Y cuando el marido llega, el marido le quiere disparar al hermano y ella salta enfrente. No quería vivir sin él. La flecha le atravesó el pecho y él la abrazó por detrás. Y la misma flecha los atravesó a los dos. Precisamente esto es de lo que se habla acá, el dulce estilo nuevo. Porque Dante le pregunta, ¿y no te arrepientes de nada? Y ella dice, daría lo que fuera por quedarme aquí en el infierno con Paolo en vez de una eternidad en el cielo sin él. Ella prefiere 1000 veces quedarse en el infierno al lado de él que estar en el cielo sola. ¿Te das cuenta? Ese es un tema muy importante. Tenemos aquí nosotros los glotones. ¿Qué sabemos de los glotones? Los glotones son aquellos que comen lodo,
y excremento. Los glotones son aquellos que están bajo una granizada, mientras que el perro de las tres cabezas, mientras que el cancerbero los va despedazando. Tenemos aquí en el cuarto círculo los pródigos y avaros, subiendo grandes rocas, sacos de monedas preciosas y sacos de monedas, perdón, y piedras preciosas. Y cuando los pecadores van arrastrándolas, cuando los pecadores van subiéndolas, en ese preciso momento se van arrastrando, se van humillando, hasta que llega el momento en que algunos llegan a la cima, otros caen y unos terminan siempre sobre otros. Esto es el cuarto círculo. Y el pródigos y avaros. Y el quinto círculo son los coléricos y los perezosos. Coléricos, iracundos, perezosos, melancólicos, depresivos. Los coléricos y perezosos están en las orillas del río Estigia, otros están al fondo del río, hundidos, humillados, quemándose eternamente. Dante cruza este río con el balsero Flegias y Dante va a llegar al sexto círculo. El sexto círculo se llamaba Dite. En Dite las puertas estaban cerradas y las erinias no dejaban pasar a Dante. Y Dante tiene que invocar a un ángel para que éste derribe las puertas y los haga pasar. Dante ingresa a la ciudad de Dite, sexto círculo, infierno propiamente dicho, y cuando Dante ingresa a la ciudad de Dite, Dante va a ver a los muertos en sus tumbas. Esto va a ser importante. Los herejes dijeron, no existe vida después de la muerte. Y entonces, su castigo, ¿cuál es? Quedarse en su tumba eternamente. Ya no salen. Y es aquí donde el Papa se va a llamar Anastasio. Y este Papa Anastasio se va a caracterizar por ser el Papa hereje, cuya tumba también está en el sexto círculo. Dante pasa al séptimo círculo y ahí están los violentos. Violentos de tres tipos. Violentos contra uno mismo, los suicidas, convertidos en árboles. Violentos contra el prójimo, son torturados por centauros, los asesinos. Y violentos contra Dios, la naturaleza, acá Dante considera a los homosexuales y a los usureros. Una lluvia de fuego. Y Dante pasa por estos tres y va a llegar hasta el octavo círculo. Para llegar al octavo círculo, Dante tuvo que subirse en el lomo de Gerión. Gerión es un ser con cuerpo de reptil y cabeza de hombre. Dante cruza y llega al octavo círculo. El octavo círculo es el más grande del infierno. En el octavo círculo vas a tener proxenetas, rufianes y seductores, los aduladores, soberbios, bañados en excremento hasta el cuello, los simoníacos son los que se hacen ricos con la fe de los demás, los que cometen el pecado de la simonía están enterrados de cabeza, con los pies quemándose, por ejemplo. Acá tenemos a los adivinos siempre quisieron ver más allá de lo evidente. Los adivinos siempre quisieron ver más y entonces los adivinos están condenados a tener la cabeza volteada hacia atrás. Los truanes, embusteros, los hipócritas con un traje que brilla como el oro, los ladrones en fosas de culebras, los fraudulentos, los que sembraron discordia y los falsificadores. Estos van a ser precisamente todos los que van a estar en el octavo círculo. Dante cruza el octavo círculo, llega a la fosa de gigantes donde están Cronos y los titanes, y el centro de la tierra es puro hielo. Y cuando el centro de la tierra es hielo, acá Dante va a contemplar las fosas. La fosa de Caín la tienen los traidores a la familia, la fosa de Antenor la representan los traidores a la patria, la fosa de Ptolomeo la representan los traidores al hospedador, y la fosa de Judas, los traidores al que te hace bien, al benefactor. Dante va a pasar por las cuatro fosas y en la fosa de Judas Lucifer va a tener tres caras. Y en estas tres caras, tres bocas. Y en cada boca Lucifer mastica a un pecador distinto. Judas, Iscariote, Casio y Bruto, los tres traidores del mundo antiguo. Judas, traidor de Jesús, Casio y Bruto, traidores de Julio César. Y este es el infierno de Dante. Dante termina saliendo por el otro hemisferio y ve la luz de nuevo.
Hasta acá. Es amplio, pero está bien esquematizado. ¿Se entiende? Más o menos tienes la concepción del infierno. Sí, estoy planteándolo solo por cultura general, porque no puedes obviarlo, ¿ya? Perfecto. El purgatorio es más rápido. Mira, si hablamos nosotros de purgatorio, el purgatorio es la montaña más alta en el otro hemisferio. En el purgatorio es un ángel el que lleva a los pecadores en una barcaza. De pronto en la playa los recibe Catón de Utica y ve a los excomulgados y negligentes. Acá en la puerta un ángel le dibuja 7 letras P en la frente y sube por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cornisas, 7 peldaños que representan los 7 pecados capitales. Sí, Piero, Aristóteles, Sócrates, Platón, Tales de Mileto, Pitágoras, todos ellos están en el infierno, pero en el primer círculo, en el limbo. Es decir, están en el infierno porque no conocieron el bautismo, pero están en el limbo, sin pena ni gloria, sin castigo ni premio. Ese es el detalle. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es el segundo reino. En el purgatorio la diferencia es que los pecadores están arrepentidos. El castigo en el purgatorio no es eterno, es temporal. El purgatorio es la montaña más alta en el otro hemisferio y en la cima del purgatorio se ubica el paraíso terrenal. El guardián del purgatorio es el romano Catón de Utica y el guía del purgatorio se va a llamar Virgilio. Entonces, si hablemos nosotros del purgatorio, comenzamos con este primer punto. Los pecadores son llevados por una barcaza. Esto vino en un simulacro presencial de San Marcos. El problema está en que esta imagen es tan clara, tan poco, tan borrosa, mejor dicho, o tan tenue, que imagínate la fotocopiada, pues, ¿no? Esta imagen vino y nadie vio lo que está allá. Allá hay un bote donde hay un ángel llevando a los pecadores arrepentidos. Precisamente la clave era esa, ¿no? El ángel lleva a los pecadores arrepentidos en una barcaza. Y todo el mundo decía, ¿dónde está la barcaza? ¿Dónde está la barcaza? Esto son los pecadores que llegan al purgatorio. Luego, Catón de Utica los recibe. Y es acá que aparece precisamente el ángel. Y este ángel le dibuja 7 letras P en la frente a Dante. Y cuando este ángel le dibuja 7 letras P en la frente, Dante comienza a entrar al purgatorio. Y es aquí que Dante va a subir por las 7 cornisas. Te lo planteo rápido. Primera cornisa, los soberbios. Los soberbios están condenados a cargar grandes pesos y no pueden levantar la cabeza. No pueden levantar la cabeza simplemente. Los envidiosos están cubiertos con cilicios, tela y traje de metal, o sea, raspa la piel y los ojos los tienen cosidos con alambre. Luego pasas por la ira. La ira tiene que ver con la nube densa, tiene que ver con la nube tóxica por la que tiene que pasar. Es una oscuridad perpetua. La cuarta cornisa es la pereza. Estás condenado a correr, a correr, a correr, a correr eternamente. En la quinta cornisa están los avaros. Profe, pero no había avaros ya en el infierno. Sí, ¿cuál es la diferencia? Que en el infierno los pecadores están arrepentidos. En cambio, en el purgatorio, los pecadores no se arrepienten. Y es acá, en el infierno, que Dante va a ver a los avaros que no pueden despegar el pecho del suelo, se aferran demasiado a lo terrenal. Dante va a pasar luego de esto por la sexta cornisa, la gula. La gula tiene que ver con los muertos que tienen hambre, están todos alrededor de una manzana esperando que una fruta caiga, pero la manzana no cae. Y ellos siguen esperando, pero la manzana simplemente no cae. ¿Listo? Y es así que llegamos a la lujuria. Cuando llegamos a la lujuria, acá en la lujuria vamos a tener el fuego purificador. Es acá en la lujuria donde Dante va a pasar a través del fuego y va a llegar al paraíso terrenal. Hasta aquí se queda Virgilio. Y entonces, cuando Dante llega al paraíso terrenal, Dante va a ver 2 ríos.
el río Leteo y el río Eunoé. El río Leteo es precisamente el río que te borra los malos recuerdos. Y el río Eunoé es el río que te hace recordar las cosas bellas. Y entonces es aquí donde vamos a tener, precisamente que aparece una procesión simbólica. Es aquí que aparece una procesión que representa la Biblia. Y es aquí que vamos a tener precisamente lo que se conoce como una representación alegórica. En este caso aparece Matilde. Matilde es la mujer que lo va a bañar a Dante en 2 ríos, ¿correcto? En 2 ríos. Y es aquí que va a aparecer Beatriz. Y es con Beatriz precisamente que Dante va a comenzar a subir por el cielo. Este es el paraíso terrenal, ¿correcto? Si hablamos del paraíso terrenal, aquí vamos a tener la llegada al cielo. Dante va a llegar a el cielo. Pero ¿cómo es el cielo para la Divina Comedia? Escúchame, si hablamos nosotros del cielo de la Divina Comedia, en este caso es el tercer y último reino de ultratumba. En el cielo de la Divina Comedia, lo que vamos a tener nosotros es precisamente la idea de la felicidad de los elegidos. Y es en este caso en donde vamos a tener 9 cielos o planetas que giran alrededor de la Tierra. Y al final se encuentra el Empíreo, el lugar donde está Dios. Y es aquí que el guía de Dante se va a llamar Beatriz. Beatriz es quien lo va a guiar a Dante por infierno, por purgatorio y por paraíso. Este es el panorama que vamos a tener en cuenta nosotros, los que vamos a estar aquí. Ahora, si hablamos nosotros acerca del cielo, donde Beatriz se lo va a guiar, esto se resume así, rapidísimo. Son 9 planetas o cielos que giran alrededor de la Tierra. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, cielo móvil y cristalino. Y en cada una de esas hay un tipo de pecado y castigo distinto. En el primer cielo, los espíritus incumplidos, los que no cumplieron sus votos. En el segundo cielo, los espíritus que sí cumplieron sus votos. En el tercero están aquellos que vivieron para el amor. En el cuarto están los sabios. En quinto están los mártires. En Júpiter están los justos. En Saturno los contemplativos. En el cielo móvil los triunfantes. Y el cristalino los angelicales. Y es aquí que Dante va a estar acompañado por Beatriz hasta Saturno. Luego en el cielo móvil ya Beatriz no puede entrar y es aquí donde vamos a tener que aparece la figura de San Bernardo del cristalino. Pero para San Marcos, San Bernardo no es mencionado ni considerado. En otras universidades sí, pero para San Marcos no. Y al final lo que sí te pide San Marcos es la idea de el cristalino como espíritus angelicales. Dios quiere o Dante quiere llegar a Dios. Y precisamente la Divina Comedia termina en el momento en que Dante logra contemplar a Dios. Y es aquí donde vamos a tener lo que se conoce como el cielo. El cielo de Dante es la última parte de los 3 reinos de ultratumba. Y eso, mis pequeños, es toda la Divina Comedia. Dime, ¿se entiende? ¿Está claro? ¿Está sencillo? Cuéntame. Háblame. Sí, facilito, ¿no? Ya está, listo, aclarado un asunto entonces. Si es real o no es real, bueno, pues para Dante lo es, ¿no? Ahí hay una diferencia. Zeus está en el infierno, purgatorio. Zeus no es mencionado en la obra. Son mencionados seres mitológicos, pero no dioses mitológicos. A lo mucho Cronos nada más, que está encerrado en la fosa donde se quedó desde un inicio, pero de ahí no menciona otros dioses.
¿Listo? Ya está. Ahora sí, vámonos a la edad moderna. La separata que tiene precisamente es de la edad moderna, es de este capítulo. Por eso vamos a tener algunas ideas rápidas. Primer punto, si hablamos nosotros acerca de la edad moderna, tenemos tres corrientes: el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. Si hablamos del Renacimiento y del Barroco, en Inglaterra, Renacimiento y Barroco se va a llamar Era Isabelina. La era isabelina viene a ser aquella época en la que va a predominar sobre todo lo que se conoce como la Edad Moderna. En la era isabelina nosotros vamos a tener la reina Isabel I, y con la reina Isabel I nosotros vamos a tener aquí lo que se conoce como la confluencia de dos corrientes. Por un lado aparece el Renacimiento y por el otro lado aparece el Barroco. El Renacimiento tiene que ver con qué. El Renacimiento se relaciona con la sencillez, el Renacimiento se relaciona con la armonía, en el Renacimiento aparece la delicadeza, el Renacimiento tiene que ver con el gusto por el hombre, el gusto por el presente. Imagínate una época donde se ame a la raza humana. ¿Cómo es eso? Es una época donde te gusta el hombre, donde te gusta el presente, donde cualquiera puede ser artista. En cambio, el barroco es una época de pesimismo, el barroco es una época de odio al hombre, el barroco es una época de odio al presente. Entonces, acá vamos a tener el choque entre el Renacimiento y el Barroco, ¿correcto? El Renacimiento y el Barroco. Y eso es lo que vamos a tener nosotros aquí, que lo vamos a plantear. Ahora, aquí nosotros vamos a tener en este caso, que Shakespeare es una figura que está en medio de estas dos, conocida como la era isabelina. Y si hablamos nosotros acerca del neoclasicismo, el neoclasicismo se caracteriza, ¿por qué? Porque vamos a tener aquí lo que se conoce como el avaro de Molière. Este es solo un panorama de contexto. Shakespeare viene en el prospecto, Molière no viene en el prospecto, pero lo vamos a mencionar brevemente en su momento. ¿Ya está? A ver, ubiquémonos en el Renacimiento. ¿Te parece? Si nos ubicamos en el Renacimiento, aquí vamos a tener nosotros que hablar del siglo XV y siglo XVI. Si hablamos nosotros acerca del Renacimiento, vamos a tener primero la crisis del viejo orden feudal. ¿Qué significa? En el Renacimiento vamos a tener inestabilidad, vamos a tener casi el fin de la monarquía. La monarquía todavía no va a terminar. Acuérdate que la monarquía se va a prolongar, hasta el siglo XVIII, y es aquí donde vamos a tener el gusto, el interés por lo clásico, por lo grecolatino. Es aquí donde vamos a tener nosotros la admiración por los clásicos. En esta época, el hombre es el centro de todo. Antropocentrismo. Un ejemplo de antropocentrismo va a ser esta pintura. Esta es la pintura de Miguel Ángel, en donde vamos a plantear lo siguiente. Es la creación, ¿te acuerdas? Adán está por un lado con el dedo extendido y por el otro lado está Dios. Y es como que Dios le está dando la vida a Adán. Aparentemente ese es el sistema, ¿cierto? Aparentemente ese es el sistema. Pero aquí vamos a tener lo que se conoce como una especie de suspicacia. Por ejemplo, si tú analizas el manto que está detrás de Dios, la forma de ese manto, irónicamente, en ese manto lo que vas a tener es la forma, se dice, de un cerebro. Acuérdate que la anatomía comienza a desarrollarse en el siglo XV, precisamente. Y tenemos pues la forma de un cerebro y es como que Dios está en un cerebro y el hombre
extendiendo el dedo a Dios. Y entonces acá viene el detalle. ¿Dios está creando al hombre o es el hombre el que está creando a Dios? Por la imagen de la mente, el cerebro. ¿Te das cuenta? Esa es una concepción renacentista. En el Renacimiento, la religión ya no es vista de la misma manera. En el Renacimiento, la religión es vista desde una perspectiva humana. Y entonces acá lo que vamos a tener es una concepción humana de la religión cristiana. Ese es un detalle importante que predomina en el Renacimiento. Si hablamos nosotros en el Renacimiento, poco a poco lo religioso va perdiendo importancia y el humanismo se hace vigente. El humanismo, entiéndelo como el gusto por la sabiduría y el gusto por los clásicos. Y es aquí donde lo que predomina es la belleza sencilla. ¿Qué significa? Un rasgo importante del Renacimiento tiene que ver con la sencillez. Es decir, el arte renacentista va de la mano con esta imagen. ¿Te gusta el hombre? ¿Te gusta el presente? ¿Te gustan los clásicos? Entonces, esa alegría te va a generar una profunda sencillez. Entonces, tu expresión no va a ser complicada. Tu expresión no va a ser difícil. ¿Te das cuenta? La literatura del Renacimiento se va a caracterizar por ser una literatura entendible, a diferencia de lo que viene después. ¿Y qué viene después? El barroco. Y el barroco es la complejidad. El barroco es el pesimismo. Ese es un detalle que vamos a tener nosotros aquí. Ahora, si hablamos nosotros acerca del Renacimiento en Inglaterra, vamos a plantear algunas cosas importantes. Dentro de este Renacimiento vamos a tener primero en el siglo XV. En el siglo XV vamos a tener primero a Torcuato Tasso. Torcuato Tasso es el autor de Jerusalén Libertad. Torcuato Tasso es uno de los primeros renacentistas que va a escribir la historia de la Primera Cruzada. Esto es contexto nada más. Jerusalén Libertad, los primeros poemas épicos de esta época. Luego tienes a Ludovico Ariosto. Ludovico Ariosto es el autor del Orlando Furioso. Orlando es Roldán, el del Cantar de Roldán, solo que este Roldán está furioso porque Angélica lo quiere dejar. Tienes acá, por ejemplo, a Nicolás de Maquiavelo. Maquiavelo es el autor del Príncipe. El fin justifica los medios. Un manual de cómo gobernar sin la iglesia. Estos tres son los renacentistas italianos del siglo XV. Tenemos también a François Rabelais, el autor de Gargantúa y Pantagruel. François Rabelais va a ser precisamente el que componga una de las primeras novelas de caballería de la época. Tenemos también a Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es el autor de ensayos. Es el género expositivo el que nace en esta época. Tenemos, por ejemplo, Erasmo de Róterdam, el autor de Elogio a la locura. Y tenemos, por ejemplo, Utopía. Utopía, de Tomás Moro, es prácticamente la imagen del mundo perfecto. El mundo en donde no existen ni pobres ni ricos, donde no hay ni gobernantes ni gobernados, es más, donde no existen ni puertas ni ventanas. Lo que se plantea pues como la utopía. Eso es lo que vamos a tener nosotros aquí. En esta etapa, estos autores que acabo de mencionar van a representar la literatura renacentista del siglo XV. ¿Listo? Ahora, este renacimiento, para tu examen de admisión, va a interesar en el siglo XVI. En el siglo XVI aparece la era isabelina. Y cuando aparece la era isabelina, la reina Isabel I, estamos hablando de la hija de Enrique VIII, es acá que nace el Renacimiento. El Renacimiento en Inglaterra destaca en el XVI y el barroco en Inglaterra destaca en el XVII. En el XVI tenemos el antropocentrismo. El hombre es el centro de todo. En el XVI te gusta la sencillez. En el XVI te encanta la belleza y el individualismo. No te voy a contar historias de pueblos, sino te voy a contar historias de hombres. Eso es el siglo XVI. En cambio, el siglo XVII es el pesimismo.
El siglo XVII es la complejidad. El siglo XVII es la exuberancia, demasiado adorno, demasiado retocado. Esos son algunos elementos importantes que vamos a tener nosotros por aquí. Si hablamos nosotros acerca del Renacimiento y hablamos nosotros acerca de Barroco, en esta etapa nosotros vamos a tener este profundo pesimismo. Dentro de esto vamos a tener a la figura de William Shakespeare. ¿Qué sabemos de William Shakespeare? Si hablamos nosotros de Shakespeare, el Cisne Negro, lo primero que vamos a considerar es que Shakespeare es creador de arquetipos humanos. Shakespeare inventa, Shakespeare crea personajes símbolo. Shakespeare trabaja lo que se conoce como los arquetipos humanos o los personajes símbolos. Shakespeare es autor de sus obras, es actor y se dice que también es director. O sea, Shakespeare tiene una labor completa dentro de las obras. William Shakespeare no va a ser original, porque la mayoría de las obras de Shakespeare están basadas en obras pasadas. Esa es otra historia. La mayoría de las obras de Shakespeare están basadas en obras antiguas. Y un punto más, Shakespeare rechaza las normas clásicas. Shakespeare rechaza el teatro clásico. En la literatura de Shakespeare lo que vamos a tener nosotros es una oposición a la literatura clásica. Ese es un punto que vamos a señalar. Y es aquí que vamos a tener el género lírico y el género dramático. El género lírico precisamente se refiere a la poesía y el género dramático se refiere al teatro. Estos son algunos aspectos que vamos a señalar dentro de esta literatura. ¿Estamos bien? Ahora, si hablamos nosotros acerca de William Shakespeare, aquí vamos a tener que Shakespeare es autor, actor y director. Y de sus obras, la que más viene en examen de admisión va a ser la dramática. Pero Shakespeare también hizo literatura lírica. Se dice que las primeras obras de William Shakespeare son obras líricas. Por ejemplo, Venus y Adonis, uno de sus primeros libros firmados. Por ejemplo, El rapto de Lucrecia. Son obras líricas, pero en donde más va a destacar William Shakespeare es en el teatro. Y si hablamos nosotros acerca del teatro, tenemos la comedia, tenemos la tragedia y tenemos el drama. Hablemos sobre esto. Escúchame. Comedia de William Shakespeare. Shakespeare destaca en la comedia con obras como Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia o La fierecilla domada. Shakespeare destaca en la comedia precisamente con obras de final feliz. La Tempestad, por ejemplo, Las alegres comadres de Windsor, son algunos títulos de Shakespeare, Mucho ruido, pocas nueces. Pero en donde más va a destacar William Shakespeare va a ser en la tragedia. Y si hablamos de tragedia, aquí tenemos Romeo y Julieta. Si hablamos de tragedia, aquí tenemos Hamlet. Si hablamos de tragedia, Otelo, Macbeth o El Rey Lear. Cada tragedia de Shakespeare tiene un arquetipo, un símbolo, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y al mismo tiempo, William Shakespeare hizo dramas, y entre sus dramas está Ricardo III, Enrique V. Los dramas de Shakespeare se caracterizan por ser biografía de reyes. Los dramas de William Shakespeare van a contar las biografías de los reyes. Ese es otro punto importante. Si hablamos nosotros acerca de William Shakespeare, vamos a plantear los arquetipos. Escúchame bien. Dentro de los arquetipos, símbolos del teatro de Shakespeare, tenemos, por ejemplo, Romeo y Julieta. Cuando tú piensas en Romeo y Julieta, tú piensas en el amor juvenil, en el amor apasionado, en el amor vehemente. Ese es un arquetipo importante en la literatura de William Shakespeare. Tenemos, por otro lado, Hamlet. Cuando hablamos de Hamlet, con Hamlet nosotros tenemos ser o no ser, la duda. Y Hamlet va a ser precisamente aquel que tiene que matar a quien mató a su padre, la venganza. Dos temas importantes de William Shakespeare van a ser la duda y la venganza, también presentes en la obra Hamlet. Por ejemplo, el rey Hamlet fue asesinado. Se dice que murió por una serpiente, pero no.
El rey Hamlet dormía en el jardín y vino Claudio y le introdujo cicuta en el oído. Y se creyó. Hola, 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 hola. Sí, 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 un momento, ya está. Perdóname, se movió el cable del micrófono. Te decía, el rey Hamlet va a ser asesinado. Se creía que al rey Hamlet lo mató una serpiente, pero en realidad, cuando el rey Hamlet estaba durmiendo en el jardín, le introdujeron cicuta en el oído y entonces el rey Hamlet murió. ¿Quién mató al rey Hamlet? El que ahora es el nuevo rey. El nuevo rey es Claudio, el tío del príncipe. Y entonces, cuando este Claudio lo asesina, se convierte en nuevo rey. Al inicio, Hamlet no sospechaba, pero luego Hamlet va a ver al fantasma de su padre. Y cuando Hamlet ve al fantasma de su padre, el fantasma del papá le va a decir todo y le va a pedir que vengue su muerte. Y acá viene el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Le creemos a un fantasma? Esa es la gran pregunta. ¿Le creemos a un fantasma? ¿Y si el fantasma miente? Y al final, en medio de esta duda de Hamlet, Hamlet tomó una determinación. Y la determinación de Hamlet fue hacerse el loco para descubrir a los asesinos de su padre. Y cuando Hamlet se hizo el loco, andaba como loco, caminaba como loco, pero no tenía la respuesta que él quería. Y entonces Hamlet decidió precisamente ver unos músicos y a estos músicos pedirles que representen una obra de teatro. La obra de teatro se llamaba La muerte de Gonzaga. Pero en esta obra, Gonzaga no va a morir por, por una espada. En esta obra, Gonzaga va a morir por veneno en el oído. Cicuta. ¿Cuál es el propósito? El propósito era hacer que Gonzaga precisamente haga que el rey Claudio se identifique. ¿Y sucedió? Y acá se arma un alboroto, porque cuando Hamlet quiere matar a Claudio, pensaba que era Claudio y termina asesinando a Polonio. Al final muere la hija de Polonio, Ofelia, que le gustaba también a él. Al final pasan muchos conflictos, muchos problemas, hasta que al final de todo el recorrido, Hamlet logra matar a Claudio, pero cuando Hamlet logra matar a Claudio, Hamlet también termina herido de muerte. Y por eso este Hamlet lo último que va a decir es: Padre, tu muerte ha sido vengada. Y si nadie tuviese que vengar la mía, pues llévenme con ustedes. Y la obra termina precisamente, la obra concluye precisamente cuando Hamlet muere. Y en ese momento llega el rey Fortinbras. El rey Fortinbras venía para asesinar a Claudio y cuando entra los descubre a todos muertos. ¿Alguien me puede explicar esto?, gritaba. Y es allí donde aparece Horacio, el amigo de Hamlet. Y este Horacio dice: venga conmigo, señor, que yo le contaré la historia de mi hermano, de mi amigo Hamlet, el que dio la vida para vengar a su padre. Y así termina la historia de Hamlet, donde el arquetipo es la duda y la venganza. ¿Estamos bien hasta acá? Siguiente punto. El siguiente punto va a ser Otelo. ¿Qué sabemos con Otelo? Otelo es la tragedia de Shakespeare que se basa en los celos enfermizos. Otelo está enamorado de Desdémona. Otelo conquistó a Desdémona contándole sus hazañas, contándole sus aventuras, contándole sus proezas. Y cuando el papá de Desdémona, Brabancio, estaba en casa, Yago, el hombre que odiaba a Otelo, fue aquel que dijo: Brabancio, ¿sabes dónde está tu hija? Durmiendo. Revisa su habitación y cuando fue a su habitación se da cuenta que no estaba dormida.
Tu hija está casándose con el moro musulmán. Un detalle con Otelo. Otelo tenía la piel cobriza, cosa que enojaba mucho a Brabantio, porque que su hija se case con Otelo era una ofensa prácticamente. Y cuando llega a la iglesia, llegó demasiado tarde. Su hija Desdémona se acababa de casar con el moro Otelo. Y en ese momento él quiso hasta impedirlo todo, anular la boda, pero no se podía. Ella lo hizo. Y entonces Brabantio solo le dijo a Otelo algo. Entiéndeme algo. Si mi hija fue capaz de engañar a su propio padre para estar contigo, no lo dudes, ella será capaz de engañarte a ti para irse con otro. Y así precisamente vienen los celos de Otelo. ¿Qué tal regalo del suegro, no? Mi hija, si me engañó a mí, te engañará a ti. Prácticamente le dijeron eso. Y por eso es que Otelo se sentía fatal. Y es por eso precisamente que Otelo va a sentir celos enfermizos. Y es Otelo el que con estos celos enfermizos va a terminar reaccionando de manera violenta. Al punto tal que Otelo va a terminar asesinando a Desdémona, matando a Desdémona. Esto es de lo que trata los arquetipos de William Shakespeare. Ahora, en Macbeth, la ambición del rey Lear, el amor paternal, todos esos son arquetipos de Shakespeare. De todo esto, me interesa un libro. El libro que me interesa aquí va a ser Romeo y Julieta. Vamos a analizar el fondo y la forma de Romeo y Julieta. Escúchame, si analizamos nosotros la forma, lo que está ahí en el extremo es precisamente la forma. Si analizamos la forma de Romeo y Julieta, podremos plantear lo siguiente. En la forma de Romeo y Julieta tenemos, primero, que Romeo y Julieta es una tragedia. Al ser una tragedia, tiene final funesto. Y pertenece ¿a qué género? Al género dramático. Primera idea. Segunda idea, Romeo y Julieta tiene 5 actos. Son 5 actos que representan 5 días. ¿Correcto? Son 5 actos que representan 5 días. Ese es otro punto importante. Siguiente, esta obra está compuesta en verso y esta obra está compuesta en prosa. Verso y prosa. Esa es otra idea que vamos a tener nosotros aquí. ¿Qué más? Esta obra va a tener un lenguaje sugerente. Esta obra va a tener un lenguaje metafórico. Es decir, este libro se va a caracterizar porque las palabras empleadas por el autor van a ser pues muy musicales, muy estéticas, muy llamativas. Ese es otro punto importante. Vamos a tener un lenguaje lleno de metáfora, un lenguaje lleno de símbolos. A eso se refiere. ¿Qué más vamos a tener? En este libro nosotros vamos a tener una obra que está compuesta en verso y en prosa. Predominantemente en verso, ya así, predominantemente en verso, pero vamos a tener varios elementos de prosa. La prosa también es un elemento importante de este libro. Y en este libro vamos a tener 2 escenarios. Por un lado, Mantua y por el otro lado, Verona. Mantua es el escenario secundario y Verona es el escenario principal. Esos son algunos aspectos a considerar dentro de esta parte. ¿Listo? Ahora, te cuento rápidamente. Eso es forma. Y si hablamos de fondo, mira arriba. Lo primero que vamos a tener es el amor juvenil. Entiende amor juvenil como amor apasionado. Entiende amor juvenil como un amor vehemente. Entiende amor juvenil como un amor lleno de irracionalidad.
Es un amor juvenil precisamente. Por eso, un amor bastante irracional. ¿Qué otro elemento tenemos? La muerte no le pone fin a la historia de amor de los jóvenes. Es decir, la muerte no va a terminar la historia de amor de los jóvenes. Al contrario, lo que va a hacer la muerte es iniciar. Si ellos se mataron, va a ser para encontrarse en la otra vida. Si ellos se mataron, va a ser para verse en el otro mundo. Ahora, dentro de esta tragedia, no es novela, ten cuidado, no es novela. A veces en las claves San Marco pone esta novela. No, es una tragedia. Dentro de esta tragedia, lo que vamos a tener es que William Shakespeare va a plantear el conflicto de las familias. El conflicto de la familia se denomina enconos familiares. Y dentro de estos enconos familiares son dos familias, los Montesco y los Capuleto. Los Montesco y los Capuleto luchan por el poder. Los Montesco y los Capuleto luchan por destacar. Y es acá que vamos a tener precisamente a dos familias poderosas enfrentándose por ver quién tiene mayor poder en la ciudad de Verona. Eso es lo que va a destacar. Otros conflictos de la obra vamos a tener que son, por ejemplo, familias aristocráticas. Vamos a tener que son, por ejemplo, familias de clase alta. Ese es otro tema importante que tiene el libro. Y en Romeo y Julieta, lo que vamos a tener, sobre todo, es la presencia de una historia que tiene final fatal, porque el odio de las familias frustra la pasión amorosa. Si bien es cierto, vamos a decir que se van a amar en la otra vida, algo que no podemos negar es que el odio de las familias impide la plena realización de la relación de los jóvenes. Esos son algunos aspectos que vamos a considerar dentro de esta trama. ¿Listo? Vamos a plantear entonces algunos detalles de Romeo y Julieta. A ver, esto es facilito. Mira, si hablamos de Romeo y Julieta, primero aprende los personajes. Estamos hablando de dos familias iguales en linaje y abolengo, los Montesco y los Capuleto. Los Montesco y los Capuletos son familias que se van a caracterizar. ¿Por qué? Porque ambas son poderosas. En el bando Montesco está Romeo, en el bando Capuleto está Julieta. Romeo es un Montesco que al inicio de la obra, sí, al inicio nada más, Romeo está enamorado de Rosalina. ¿Quién es Rosalina? Te cuento. Rosalina no es personaje de la obra. Rosalina no aparece en la obra. Rosalina es la mujer que ama a Romeo antes de conocer a Julieta. El primo de Romeo se llamaba Benvolio. Benvolio es el primo de Romeo que en este caso va a ser aquella persona que lo apoye, que lo estime, que se preocupe por su dolor, pero no va a llegar a ser confidente porque Romeo jamás le va a contar lo que ha pasado. Mercucio es un amigo de Romeo. Mercucio es primo del príncipe. El príncipe se llama Escala. El príncipe de todo Verona se llama Escala. Y entonces Mercucio, primo del príncipe, va a ser amigo de Romeo. Y estos forman el bando de los Montesco. Si hablamos del bando de los Capuleto, Julieta es la hija de los Capuleto. Teobaldo es el primo de Julieta. Capuleto también. El conde Paris es el amigo de la familia. El conde Paris es aquel que quiere casarse con Julieta. El conde Paris directamente no es Capuleto, pero quiere serlo, pues quiere serlo. Ese es un detalle importante. Y entonces aquí tenemos a los Montesco y a los Capuleto. Si hablamos nosotros acerca de los Montesco y Capuleto,
En ambas familias vamos a tener sirvientes, vamos a tener criados. Por ejemplo, Abraham y Baltasar son los criados de los Montescos. Sansón, Gregorio y la nodriza son los criados de los Capuleto. Y en medio de las dos familias vamos a tener a quien los casa en secreto. ¿Y quién los casa en secreto? Fray Lorenzo. Fray Lorenzo los casa en secreto y Fray Juan es un asistente suyo. Todo esto es Romeo y Julieta. ¿Listo? Lo básico para entenderlo. Ahora, si hablamos nosotros acerca de Romeo y Julieta como obra literaria, vamos a plantear otros detalles. ¿Cómo comienza la obra? Te cuento, para que te hagas más o menos una idea. Romeo y Julieta se va a caracterizar. ¿Por qué? Es una tragedia, repito, que aunque parezca raro, ojo, aunque parezca raro, Romeo y Julieta solo dura 5 días. ¿Qué significa esto? Significa que en Romeo y Julieta lo que vamos a tener es una imagen veloz, una imagen fugaz de una relación amorosa. Para que te hagas una idea, se conocieron el domingo, se casaron el lunes, el martes lo desterraron a Romeo, el miércoles, así, el miércoles, Romeo y Julieta mueren y el jueves los lloran a ambos. O sea, es más, la historia dura 5 días, pero en realidad Romeo y Julieta, su historia, su relación, apenas si dura 4 días, porque el quinto día ya no estaban llorando. Eso es algo a considerar importante dentro de este panorama. Entonces, podríamos decir que Romeo y Julieta es una obra sumamente breve. ¿Qué debo saber acerca de Romeo y Julieta? En la literatura de Romeo y Julieta, yo tengo que saber que esta obra, como casi todo lo que hemos mencionado desde hace rato, no es original. ¿Qué significa que la obra no es original? Te lo planteo. Romeo y Julieta no es una obra del todo original. Romeo y Julieta es una obra basada en una leyenda italiana. Ese es un aspecto a considerar. Romeo y Julieta, repito, es una obra que está basada en una leyenda de Italia. ¿Qué significa esto? Significa que en Romeo y Julieta vamos a tener una base real. Como dijimos, Romeo y Julieta no es original en sus temas y al no ser original en sus temas, Romeo y Julieta lo que va a plantear es sobre todo la versión que Shakespeare plantea de esta leyenda. Digo la versión que Shakespeare plantea por una razón, porque existen otras obras que hablan sobre Romeo y Julieta. Claro que sí, existen otros libros que hablan sobre Romeo y Julieta, pero no todos tienen el mismo final. Es más, se cree que el propósito de Shakespeare era ponerle un final feliz, pero obviamente terminó dejándose llevar por la trama y en un momento determinado lanzó Romeo y Julieta, pero este Romeo y Julieta no tenía final feliz. Al contrario, tenía un final funesto. Existen otros libros, repito, que hablan acerca de Romeo y Julieta. Y en estos otros libros sí te hablan de Romeo y Julieta con obra, por ejemplo, con final feliz. Existen otros libros en donde sí te mencionan, o a veces leyendas basadas en. Se cuenta que lo único que se sabía era que eran dos familias que se amaban, cuyos hijos se amaban, perdón, y cuyos padres se odiaban. Y como eran dos familias cuyos hijos se amaban y cuyos padres se odiaban, entonces nació esta historia, nació esta leyenda. Pero hay un detalle a considerar. Esta historia se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque Shakespeare le puso no solo el final,
que es el que conocemos, sino también Shakespeare le puso el arquetipo. ¿A qué le llamamos nosotros arquetipo? Le llamamos arquetipo a la pasión. Hoy en día, cuando tú mencionas Romeo y Julieta, tú ya estás hablando de un libro que se caracteriza, ¿por qué? Por la pasión. Todos al hablar de Romeo y Julieta sabemos que el tema tiene que ver con el amor juvenil, el amor apasionado o el amor vehemente. Ese es el aspecto fundamental que caracteriza la tragedia de William Shakespeare. La obra comienza con esta frase: dos familias iguales en linaje y abolengo, Montesco juntamente Capuleto, cuyos odios enconados no serían impedimento para que dos de sus amados hijos encuentren el amor en medio de todo su tormento. Y es así que te cuenta esta historia. Dice así: todo comienza con una pelea callejera. En un momento determinado, los Montesco y los Capuleto van a tener tan antiguo su odio que ni siquiera van a recordar cómo es que empezó. Ellos ni siquiera se acuerdan cómo empezó el pleito, no se acuerdan. Y entonces, en la alegre Verona, cuentan que estaban Abraham y Baltasar por un lado, los criados, Sansón y Gregorio por el otro, y de pronto cuando estaban caminando, Abraham y Baltasar ven a Sansón y Gregorio y Sansón comienza a provocarlos. Y en el momento en que Sansón comienza a provocarlos, Abraham, Baltasar se enojaron, comienzan los conflictos, comienzan los pleitos, se armó una pelea callejera, se terminaron matando entre ellos y en medio, o sea, de una pelea fatal, llegan los ejércitos de los Montesco, llegan los ejércitos de los Capuleto, se arma todo un escándalo, el pueblo está en contra de ambos y tiene que aparecer el príncipe. Y el príncipe los mira y les dice: harto estoy ya de vuestro camino de odio. Cansado me encuentro de verlos en este fatal tormento. Al próximo que desenvaine la espada, le quitaré la vida. Y entonces todos calladitos. Romeo, pero la familia de Romeo se va por un lado, la familia de Julieta por el otro. Romeo no participa de estos pleitos y el papá de Romeo le dice a Benvolio: oye, Benvolio, conversa con mi hijo. Mi hijo está triste. Lo han visto caminar cada mañana, melancólico, ido, perdido, triste por el bosque y venir muy de noche. Mira, allá a lo lejos, ahí viene. Conversa con él, sobrino. Y Benvolio se queda. Romeo estaba triste y Benvolio comienza a hablar con Romeo. Y cuando Benvolio comienza a hablar con Romeo, le dice: ¿pero qué es lo que te tiene triste, primo? La ausencia de aquello que si lo tuviese, me tendría contento. No te entiendo, le dice. ¿Acaso es una mujer? No cualquier mujer, es la mujer. Se llamaba Rosalina. Y Rosalina o Rosalía va a ser precisamente aquella mujer que lo va a impactar a Romeo. Y entonces Romeo sorprendido, Romeo emocionado, Romeo ilusionado, precisamente va a contar su pena. Lo que pasa es que él se declaró a Rosalina y Rosalina lo rechazó. Rosalina lo rechazó porque quiere ser monja. Y entonces Romeo estaba triste. Y es en medio de esa tristeza, es en medio de ese dolor, es en medio de esa melancolía en que Romeo andaba afligido, que Benvolio le habla. Al mismo tiempo, el papá de Julieta estaba en el otro lado del escenario y se acerca el conde Paris y le dice: señor, deseo casarme con vuestra hija. Pero mi hija es muy niña aún. Pero hay más jóvenes en Verona que son madres, le dice. Sí, pero no por dar el fruto demasiado pronto el árbol crece mejor, muchacho. O sea, como diciendo, ¿cuál es el apuro? Y le dice: mira, hagamos algo. Vamos a hacer una fiesta. Y quiero que compares a mi hija con las bellezas de Verona. Si luego de compararla todavía consideras que es la más bella,
cásate con ella. ¿De verdad? Sí, muchacho. Y entonces aceptan el trato. Y es en ese preciso momento en que Romeo estaba por un lado con Benvolio y por el otro lado el papá de Julieta llama al criado. Criado, quiero que lleves estas invitaciones. Vamos, apúrate. Y el criado va llevando las invitaciones. Pero hay un problema. El criado no sabe leer. Al criado le han dado una lista de invitados y no sabe leer. Uy, ¿ahora qué hago? Y lo mira Romeo. Joven, joven, ¿sabe leer? Bueno, si está en mi lengua, sí, ayúdeme. Y le da a leer. Y cuando comienza a leer, dice, Rosalina y su padre. ¿Qué es esto? Y le dice, lo que pasa es que es una fiesta en casa de mi amo. Y por haberme ayudado, pues le voy a dejar esta invitación. ¿Pero quién es tu amo? Ah, me olvidaba de deciros. Mi amo es el señor Capuleto, el amo y señor de esa casa. Y si no son montescos, bienvenidos sean. Adiós. Así fue como los montescos resultaron tener invitación a la casa del enemigo. Esa noche Romeo no quería ir, pero lo convencieron. Y Romeo iba con Benvolio, con Mercucio, iban caminando Romeo con su antorcha en mano. Romeo, dame la antorcha. No, Romeo, dame la antorcha. No, pero Romeo, ¿cómo vas a bailar con antorcha? Yo no quiero bailar, yo quiero velarme a mí mismo. Romeo estaba triste, Romeo estaba melancólico. Y en el momento en que Romeo estaba triste y melancólico, es allí donde precisamente llegan, entran a la fiesta y Romeo mira y dice, no está Rosalina. Y si no está Rosalina, yo no tengo razón de estar acá. Oye, pero tú no has venido por Rosalina. No, si no es con Rosalina, no es con nadie. Yo no voy a amar a otra que no sea. ¿Quién es ella? Rosalina no es, ten cuidado. Y la mira. Era una mujer de espaldas, bellísima, vestido blanco, sin mangas. Se va acercando hacia ella y con la punta de los dedos le acaricia desde los hombros hasta sus manos. Ella que estaba de espaldas sintió la cosquilla. Ella voltea y él la mira. Increíble. Se hasta parece una santa. Y provoca robarle un beso. Y en ese momento Julieta en una lo parcha y le dice, sí, pero recuerda que a los santos se les besa máximo en los pies. O sea, ¿quieres besarme? Bésame los pies. Y Romeo tan terco, pero esta santa es tan hermosa que provoca besar sus labios. Y Julieta terca todavía le dice, ¿no crees que si tus labios pecadores me besan me harás perder la santidad? ¿Serías capaz de hacerme eso? Y en ese momento Romeo dice, ¿pero acaso los santos no tienen labios? Claro que sí, labios que usan para la oración. Y Romeo sigue, ¿pero acaso los santos no besan? Claro, juntar palma con palma es el beso de los santos. Mucho gusto, joven. Romeo quería besito y le dieron la mano. Y Romeo mira su mano y le dice, mira tu mano tan santa, mira tu mano tan pura, mira tu mano tan perfecta y mira mi mano tan sucia, pecadora e imperfecta. Mira cómo acaricio mi mano por tu mano y tú sonríes. Mira cómo acaricio mi mano por tu mano y tú te alegras. Y le agarra la mano y le dice, ¿y si este milagro hacemos con nuestras manos, por qué no hacemos lo mismo con los labios? Y cuando ella iba a reaccionar, ya le di un beso. Has pegado tu pecado en mis labios. Mi pecado, pues devuélvemelo. Le dio otro. Así, lo agarró de ida y de vuelta. Y en ese momento, Julieta lo mira y viene la nodriza y dice, Julieta, te llama tu mamá. Y Julieta se va corriendo. ¿Su mamá? ¿Quién es su mamá? Su mamá es la mi señora de esta casa. Su mamá es la señora Capuleto, mi señora. Qué bonito. Muy bonita la fiesta. Gracias. Hasta luego.
yo me voy. Obviamente Romeo iba a iniciar plan fuga y cuando Romeo estaba a punto de salir, Teobaldo lo reconoce. Acuérdate que Teobaldo es el primo de Julieta y en ese preciso instante Teobaldo dice, tío, se han metido Montescos a la fiesta. ¿Montescos? ¿Dónde? Ese infeliz de Romeo. Y el tío dice, si ese muchacho es bueno, todo Verona está orgullosa de él. Yo no voy a permitir que en mi casa le hagas daño. Pero tío, déjame, cállate. Pero tío, compórtate. Y le dice, vete y déjalo tranquilo. No permitió que lo dañen en su casa, Romeo. Romeo salía y viene Julieta Nodriza, averíguame quién es ese joven de allí. Fue corriendo y le preguntó a Teobaldo. Teobaldo le dijo, fue corriendo y le contó a Julieta. Dicen que es un Montesco. Su nombre es Romeo. Cuando Julieta se entera que es un Montesco, Julieta solo dice, ¿por qué siento que mi único amor nace de mi único odio? Porque siento que te conozco demasiado pronto, pero que te amo demasiado tarde. Y en ese momento, Julieta se va a llorar a su cuarto. Romeo, que estaba angustiado, Romeo sale corriendo, Romeo sale antes de Benvolio, antes de Mercucio, Romeo se va, Romeo simplemente se marcha y Romeo se pierde, se esconde. Y en el momento en que Romeo se marcha, Romeo da la vuelta a la manzana, no sabe lo que está haciendo, pero ingresa y dice, la noche es mi cómplice. Acaba de saltar, acaba de meterse por el muro a la casa de Julieta, el jardín posterior. La noche es mi cómplice. La noche es mi confidente. Apenas unas palabras he cambiado con Julieta y siento que mi corazón late diciendo su nombre. Julieta, Julieta, Julieta. Pero, ¿qué es lo que veo? Mire, es mi santa adorada. Y Julieta estaba arriba del balcón. Romeo acaba de meterse al jardín de Julieta y Julieta estaba arriba del balcón. Y Julieta estaba así, con la cabeza puesta precisamente sobre la mano. Y Julieta miraba hacia arriba. Y en ese momento, ojo, no vale hacerle sticker al profe, y en ese momento Romeo desde abajo dice, ¿cómo quisiera ser guante de esa mano para sostener ese rostro? Santa mía, opaca las estrellas, opaca la luna con tus palabras. Habla, Santa mía. Y Julieta desde lo alto comenzó, oh, Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué tuviste que ser Montesco? ¿Pero qué es Montesco si no es ni brazo, ni pierna, ni parte alguna del cuerpo que se le parezca? ¿Acaso si una rosa le cambias de nombre, pierde su fragancia? Yo creo que si a Romeo le cambiásemos el apellido, seguiría siendo el mismo para vivir en amores. Ay, Romeo, niega a tu padre, niega a tu madre, niega a tu familia, y en cambio yo me ofrezco toda a ti en cuerpo y alma. Ante semejante ofertón, Romeo sale del escondite y grita, ¡te tomo la palabra! ¿Quién anda ahí? ¿Quién viene a sorprenderme en medio de la noche? Un tipo sin nombre. Si tuviera mi nombre en un papel, lo rasgaría solo para contentarte. Aún no he escuchado 100 palabras de esa boca y siento que ya te reconozco. ¿No eres tú, Romeo? ¿No eres el Montesco? Ni lo uno ni lo otro, si ambos aborreces. Es más, llámame amor mío y quedaré nuevamente bautizado. Pero, y en ese momento, Julieta dice, pero, ¿cómo entraste? Si los muros son altos. ¿Cómo pudiste pasar? Si mi familia te ve, te matará. Las alas del amor me llevaron por las nubes, pero el manto de la noche me oculta sus miradas. Sin embargo, si tú no me amas,
llámalos, porque prefiero morir víctima de su odio que vivir sin tu amor. Y así inicia la historia entre Romeo y Julieta. Precisamente esto ocurre el primer día. Esto ocurrió el domingo. Ahí está. Vamos, señores, toquemos el violín. Y entonces, precisamente el domingo va a iniciar esta historia. Y cuando estaban en pleno beso, es allí donde Julieta le dice: te pido perdón si me has sorprendido en medio de mis cavilaciones, pero es que has escuchado simplemente mi conflicto, le dice. Y entonces Romeo estaba allí, pero Julieta lo corta y le dice: Montesco, si tu cariño es sincero y tu afecto es real, dime mañana a punto de qué hora ha de ser el lugar y la hora de nuestra boda. O sea, mañana, ¿a qué hora nos casamos? Y Romeo: oye, ¿qué? ¿Que mañana? ¿A qué hora nos casamos? Y Romeo, sumamente nervioso, le dice: mañana a punto de las 9. A las 9, mándame mensajero y ahí te confirmo la hora. Y es allí donde prácticamente quedan en casarse. Escúchame, un detalle importante ocurre. ¿Cuál es? Que cuando Romeo va a casarse o va a planear casarse, necesita convencer al cura. Y el cura se llama Fray Lorenzo. Fray Lorenzo es el sacerdote que en secreto va a unir a Romeo y Julieta. Al inicio no quería, pero luego Fray Lorenzo aceptó. Y cuando Fray Lorenzo acepta solo por una condición que le plantea Romeo y Julieta, que es la de reconciliar a las familias. Buena tu pregunta, Carmen Rosa. ¿Por qué tan apresurados? ¿Por qué tan apurados? Yo te diría algo sencillo. En esta época, la gente vivía apresurada por una razón. ¿Cuál es la razón? La razón es que en esta época una mujer no podía tener novio, pareja, saliente, ganado, agarre, amigo con derecho, ni nada parecido. ¿Por qué? Obviamente porque tienes que salvaguardar tu honor. ¿Qué significa? Tú no puedes tener ex parejas. Entonces, si alguien se acerca a ti, simple y sencillo, ese tiene que ser el único y el indicado. Es decir, si sales con alguien, con ese te casas. Un poco no, demasiado conservador, ¿cierto? Demasiado conservador. Obviamente no te olvides que existe el concepto de virginidad. Una mujer solo puede estar con un hombre en toda su vida, a menos que el tipo se muera. No puedes estar con otro. Simple y sencillo. Porque una mujer que no llegaba virgen al matrimonio era despreciada. Ese conflicto se vivía en esta época. Por eso Julieta, para salvar su honor, obviamente, yo te estoy besando, pero tú te tienes que casar conmigo, porque es mi honor el que está en juego. Y por eso es que se iban a casar. Por eso ella ya no hubiese podido casarse con el conde Paris. Ya no. La única forma de anular un matrimonio es que no hayan consumado la unión. ¿Qué cosa es consumar la unión? ¿Qué es consumar la unión? La unión va a ser en este caso la noche de bodas, lo que le llaman luna de miel, ¿cierto? Lo que le llaman luna de miel. Eso es lo que vamos a tener nosotros. Entonces, en este caso, no va a haber eso. En este caso, perdón, sí va a haber eso, digo. Ellos sí van a consumar su unión. Si Romeo y Julieta no hubieran consumado su unión, entonces ya no estarían juntos. Ahora, un detalle importante que vamos a tener es que Romeo se casa con Julieta. Y cuando Romeo se casa con Julieta, se casaron el día lunes. Romeo estaba feliz, Romeo estaba contento, hasta que aparece el problema. ¿Cuál es el problema? El problema se llama Teobaldo. Teobaldo quería pelear con Romeo.
Teobaldo odiaba a Romeo. Teobaldo lo había visto en su casa y no le habían permitido matarlo. Así que Teobaldo estaba furioso. Y este Teobaldo furioso iba caminando y de pronto busca a Romeo. Y Romeo llega recién casado, chino de felicidad. Y Romeo iba contento. Y en ese momento dice, miserable, infeliz, desenvaina vuestra espada y lucha por vuestra honra. Y Romeo le dice, hoy no, querido Teobaldo, hoy amo a tu familia, hoy hasta te amo a ti. ¿De qué hablas? Bellaco, bellaco yo, no lo soy. Por motivos que no puedo decirte, pero que pronto sabrás, primo, digo tu primo, con motivos que no puedo decirte, pero que pronto sabrás, no te puedo responder el insulto bellaco. Prácticamente le dijo bellaca a tu primo, ¿no? No te puedo responder el insulto bellaco. Ve con Dios. O sea, él quería pelear y el otro, no, hoy no. Somos primos, pues prácticamente, no somos primos, no se lo dice, pero le dice, ya pronto lo sabrás. Y entonces, como Romeo no quería pelear y Teobaldo tenía la espada desenvainada, aparece Mercucio. Mercucio desenvaina su espada y Mercucio comienza a pelear contra Romeo. Mercucio va a ser el primer asesinado de la obra. Mercucio se enfrenta a Teobaldo y Teobaldo asesina a Mercucio. ¿Cómo? Romeo se puso en medio para impedir la pelea y Teobaldo pasó la espada por debajo del brazo de Mercucio. Mercucio no la vio venir, por debajo del brazo de Romeo. Mercucio no la vio venir y entonces Teobaldo hiere a Mercucio por debajo del brazo de Romeo. Teobaldo cae, Mercucio cae. Y cuando Mercucio está muriendo, Teobaldo huye. Romeo se olvidó de Julieta. Romeo se olvidó de la boda. Romeo se olvidó de todo. Romeo desenvainó la espada y Romeo comenzó a perseguirlo. Y en el momento en que Romeo se encuentra con Teobaldo, Romeo comienza a pelear contra él. Y cuando Romeo comienza a pelear contra él, en ese preciso momento, Romeo asesina a Teobaldo. Así, ¿no? Romeo asesina a Teobaldo. Cuando Romeo mata a Teobaldo, ambas familias tenían su cadáver. Ambas familias llevaron los muertos ante el príncipe a exigir justicia. Los Montesco dicen que no puede castigar a Romeo porque ellos solo igualaron todo. Los Capuletos dicen que no, que tienen que matar a Romeo porque Romeo mató a Teobaldo. El príncipe Scala sufre y el príncipe Scala solo llega a una conclusión. Yo no puedo perdonar a Romeo, pero tampoco lo puedo condenar a muerte. Avísenle a Romeo que he tomado una determinación. Romeo tiene un día, nada más que un día, para largarse de Verona. Romeo está condenado al destierro, se va a Mantua. Y entonces Romeo estaba triste. Julieta estaba doblemente triste porque su marido está muerto y quien mató a su marido, su primo está muerto y quien mató a su primo fue su marido. Y entonces Romeo llega en la noche. Y cuando Romeo llega en la noche, Romeo simplemente la mira y ella le dice, prométeme que nuestro amor va más allá de la muerte. Va más allá de la muerte. Bueno, pues, vete de destierro, no te preocupes. Vete de destierro, pero el tiempo que te vayas de destierro no es nada comparado con la eternidad que nos queda. Prométeme que nuestro amor va más allá de la muerte. Y Romeo se lo promete. Esa noche Romeo y Julieta pasan la noche juntos. Se consumó el matrimonio. Y despertaron martes. Ojo, recién Julieta lo conoce a Romeo poco más de 24 horas. Y despertaron martes. Y cuando despertaron martes,
Romeo se marcha. Romeo se va de destierro. Julieta le dice, quiero saber de ti cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Y se marchó. Y en el momento en que se marchó, Romeo nombraría a Baltasar como su confidente. Romeo se fue a Mantua, salió de Verona y se fue a Mantua. Y Julieta ese martes recibió la visita del papá y el papá le dice, el jueves te casas. El jueves te casas con el conde París. Pero papá, he dicho, el jueves te casas con el conde París. Desesperada. ¿Qué hago? Y le pide ayuda a Fray Lorenzo. Y Fray Lorenzo le da el plan. Si no quieres casarte con París, solo hay un plan. Llega a tu casa y dile a tu papá que sí te casarás. Dile que sí, acepta. Enciérrate en tu cuarto y toma esta pócima. En el momento en que tomes esta pócima, fingirás tu muerte. En el momento en que tomes esta pócima, aparentarás la forma de la muerte. Y entonces, simplemente, tu familia te creerá fallecida y te traerá conmigo. Yo te recibiré en la cripta. Cuando tu familia se marche, Romeo volverá por noticias mías. Y cuando Romeo vuelva, Romeo te verá despertar. Y juntos se irán amando. Ese es el plan. Podríamos decir expectativa. ¿Cierto? Julieta llega el martes en la noche, Julieta bebe la pócima, el miércoles en la mañana la creen muerta, le están llevando en procesión hasta la cripta, Fray Lorenzo la recibe y en el momento en que Fray Lorenzo la recibe, todos la lloran. Todos se marchan excepto París, eso no estaba en el plan. Y entonces Fray Juan se va a ver a Romeo. Cuando Fray Juan se va a ver a Romeo, Fray Juan no llega, se entretuvo en un pueblo con enfermos de peste y no llegó. Y le dijo a Baltasar, le dijo, perdón, a Fray Lorenzo, no pude llegar, anda, busca a la muchacha, anda, recógela. Y entonces fue a recogerla. Pero al mismo tiempo, Baltasar, el que era criado de Romeo, venía a darle un mensaje a Julieta. Imagínate, emocionado llega Baltasar, que es el primer mensaje que le va a llevar a Julieta, está empezando como confidente y de pronto ve que se le están llevando a Julieta muerta por allá. ¿Ok? Y le están llevando en andas. Sale, no pudo entregar ni su primer mensaje. Y entonces Baltasar dijo, le voy a avisar a mi señor. Ahí está el problema. Si Fray Juan llega primero, Fray Juan le dice, señor, lo están esperando, regresa y todos felices por siempre. Ese era el plan. Pero si Baltasar llega primero, señor, ella está muerta. Escándalo. Y entonces, curiosamente, fue Baltasar el que llegó primero. Y Baltasar le dijo, señor, Julieta está muerta. Y Romeo se propuso volver. Es miércoles por la noche. Y Romeo se propuso volver. Romeo llega a la cripta de los Capuleto. En esa cripta estaba Teobaldo también. Ahí lo ves a Teobaldo atrás, ahí está atrás, echadito, muerto. Y entonces, cuando Romeo entra, París lo reconoce. París piensa que viene a burlarse del cadáver de Teobaldo. París desenvaina la espada. Romeo se enfrenta a París y de pronto Romeo termina matando a París sin saber que era París. Romeo se acerca a Julieta. Romeo mira a su amada Julieta y se lamenta. Romeo dice, pero ¿por qué estás tan hermosa? ¿Es que acaso el diablo te tomó por amante y te tiene a tu lado? ¿Por qué estás tan linda? Dice. Y en medio de ese tormento, en medio de esa agonía, Romeo llorando prácticamente, mira a Teobaldo y dice, joven Teobaldo, te pido perdón por lo que te hice, pero te voy a dar una reparación. La misma mano que acabó con tu vida, hoy acabará con la mía. Romeo mira al público, coge el frasco de veneno y Romeo lo mira y le habla y le dice, veneno, veneno,
No importa el lugar por doloroso o tormentoso que sea, veneno, permíteme acompañarla. Y el público que gritaba, no te mates, está viva, está viva. Pero en ese momento Romeo abrió el frasco y Romeo, mirando al público, solo dijo, si no podré casarme, tendré la muerte como un lecho nupcial. Le da un beso a Julieta, bebe el veneno y Romeo cae. El público no lo podía creer. Pasaron unos segundos y de pronto Julieta aparece. Y Julieta despierta, perdón, y Julieta comienza a toser. Y el que acaba de llegar es Fray Lorenzo, muchacho aterrado. Y de pronto Julieta reaccionando, Fray Lorenzo se la quiere llevar. Y ella mareada, ¿dónde? ¿Dónde está Romeo? ¿Dónde está Romeo? Sígueme, muchacha, sígueme. ¿Dónde está Romeo? Y obviamente en ese momento Julieta, triste, preguntaba por Romeo y ve el cadáver. ¿Cuándo va a despertar él? Él no va a despertar, mi niña. Él no va a despertar. Y le dice, pero entiéndelo, no podrá. Y en ese momento, apenado, en ese momento, triste precisamente, ella solo grita, vete, me salvarás hoy, pero no me salvarás ni mañana ni pasado. Y se marcha. Y Romeo está en los brazos de Julieta. Fray Lorenzo le dice, Dios se apiade de tu alma. Y Julieta se queda con Romeo. Y Julieta lloraba mirándolo a Romeo y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que hacer esto? ¿Por qué diste el primer paso? ¿Por qué tanta desdicha? ¿Por qué infelicidad? Pero si tú has dado el primer paso, no me queda más que acompañarte. Tú, tú, tú te lo llevaste. Y si tú te lo llevaste, te pido, te suplico y te exijo que me lleves con él. Y no había veneno. Qué egoísta que eres conmigo, Romeo. Ni una gota de veneno, amigo, me has dejado para acompañarte en la otra vida. Pero aún en tus labios fresco el néctar de la muerte ha de estar. Y le da un beso y le da otro y nada. Y entonces dice, ¿cómo creer que tus labios, que en otro tiempo me dieron la vida, ahora me darán la muerte? Y de pronto se escuchaban los guardias, por aquí, esta cripta está abierta. Y en ese momento Julieta dice, no, no. Y Julieta coge la daga de Romeo. Julieta coge la daga de Romeo. Y Julieta mira la daga y solo dice, oh, bienhechora daga, el corazón ansía tu caricia. Y frente al público, Julieta se suicida, cosa que no había en el teatro clásico. Y Julieta cae. Llegaron los guardias, encontraron a Fray Lorenzo, encontraron a Baltasar. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces Fray Lorenzo cuenta todo, Baltasar lo cuenta todo, y es allí donde los papás se enteraron. Y amaneció el día jueves, el quinto día. El papá de Romeo, el papá de Julieta. Primero se echaban la culpa, pero luego se pidieron perdón. Y cuando se pidieron perdón, entonces en ese momento se reconciliaron. Y llega el príncipe y el príncipe dice, ¿dónde están esos enemigos? Montesco, Capuleto, cuyos odios enconados provocaron la muerte de dos de mis amados súbditos. Aquí estamos, Señor, pero enemigos ya no somos, dice. Yo, yo voy a hacer una estatua de su hijo, joven, que amó mi hija, y yo, una de su hija, y ambas estatuas de la mano estarán en Verona con una inscripción que diga, en esta ciudad, los Montesco y los Capuleto son una sola familia, por el sacrificio de los jóvenes amantes. Ante tal respuesta, el príncipe lo mira y le dice, ante la tempestad, el viento leve aquieta, pero nunca habrá historia más triste que la de los amores.
de Romeo y Julieta. Y la obra termina de esa manera. Comenzó el domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Y esa es la tragedia de William Shakespeare. Dime, ¿se entendió? ¿Estuvo fácil? ¿Ya lo tienes? Cuéntame. Esto es lo principal que tenía que explicarte hoy. Muy bien. Vamos a cerrar la clase entonces viendo la separata, ¿te parece? Dame un segundito y comparto el material de otra manera. Ahí está, este es el formato que te han enviado a ti. Ahí está, ayúdame. Vamos a ver, me vas a ayudar ya. Pregunta número 1, ¿estás viendo la separata? ¿Se ve la separata? Cuéntame. ¿Se ve la separata? Sí. Perfecto, muy bien. Pregunta número 1, marque la relación incorrecta. Ten cuidado con esta palabrita, incorrecta. El Renacimiento rechaza las formas medievales. Sí. Tasso, Torcuato Tasso es autor de Jerusalén Libertad. Sí. ¿Maquiavelo es autor de un tratado político? Sí. La clave sería la letra D. El Renacimiento no tiene temas heredados del medievalismo. Al contrario, el Renacimiento rechaza la herencia medieval. Pregunta 2. Las historias se desarrollan en Verona. La historia se desarrolla en Verona, en donde viven dos familias rivales. Ya pues, ¿qué obra es Romeo y Julieta? Cuyo final dará terminado cuyo final, a una obra cuyo final dará por terminado a las rivalidades políticas, las rivalidades ya. Mira, acá hay un detalle. La mejor clave es la D, pero si tú postulas a San Marcos, la A también es correcta. Porque algo que no han considerado en esta pregunta es que las rivalidades entre las familias para San Marcos se denominan rivalidades políticas. La clave es la D, ya se nota para quien hizo la pregunta, pero la A, si te das cuenta, dice lo mismo. Siempre y cuando consideres rivalidades políticas. ¿Por qué te digo esto? Si tú postulas a Villarreal, a Callao, nadie habla de política. La única universidad que dice que las familias plantean rivalidades políticas es San Marcos. Entonces, ten cuidado con esa clave A. ¿Listo? 3. No es un suceso de Romeo y Julieta. Romeo es condenado al destierro por haber matado a Teobaldo. Sí. Baltasar, criado de Romeo, va con Romeo al destierro. Va y viene, podríamos decir que sí. Julieta toma un somnífero para simular la muerte. Bueno, no solo somnífero, catalepsia produce, o sea, muerte temporal. Y ya, pues la descabellada. Teobaldo huye con Rosalía, por favor. Ya, al país de los muertos huye. Sobre la forma de Romeo y Julieta, ¿qué es lo correcto? Forma, estilo, lenguaje. La A es fondo, dice tema. Es absurdo, ¿correcto? Podría ser un tema de la obra, sí, pero te está pidiendo forma. El escenario es Verona, ciudad italiana, uno de los escenarios. Esa me parece que es correcta, pero vamos a ver las otras dos. Está escrita en verso y esta también es correcta, chale. Y es una novela ya, esta no es correcta, chantre. Entonces, ¿qué? Hay dos claves. A ver, vamos a ver que no haya ningún error. Sabes que estas preguntas a veces vienen descabelladas. El tema es el amor ya. Esto es correcto, pero no es forma. El escenario es Verona, ciudad italiana. Creo que el que hizo la pregunta se olvida que todo escenario es forma, no es fondo, ¿ya? Pero imagino como es uno de los escenarios, vamos a considerar que por eso dijeron que es falsa, porque son dos escenarios, pero esto sí es correcto, está escrito en verso y prosa y dividido en 5 actos. Vamos a quedarnos con la clave C, pero con la ceja levantada, ¿ya? Pero con la ceja levantada. ¿Cómo hacemos para que la B sea del todo incorrecta? Si le agregas, por ejemplo, la palabra único. El único escenario es Verona, ciudad italiana. Si tú le agregas único, ahí sí ya la B se vuelve incorrecta. Porque es verdad, es escenario. No es el único, pero es escenario. ¿Listo? Aclarado el asunto, ten cuidado. 5.
En la tragedia Romeo y Julieta, William Shakespeare, dos importantes familias, los Capuleto y los Montesco, se enfrentan por el poder. Aquí está el poder. Romeo, quien se ha prendado de Julieta, deberá enfrentarse a duelo con Teobaldo por causa de la muerte de Mercucio. Al batirse, esto vino en examen de admisión. Esta es pregunta de San Marcos. ¿Qué cosa muestra Romeo? Amistad vence pareja. El sentimiento de lealtad. Romeo es leal a su amigo. ¿Listo? Siguiente. Es la historia de dos jóvenes enamorados. Esto, aunque suene gracioso, vino en San Marcos. Ojo, vino en San Marcos. Fue el primer año que tomaron DECO. Esta fue una de las primeras preguntas DECO. Demasiado fácil, ¿no? Es la historia de dos jóvenes enamorados que a pesar de su... ¿Cómo se llama el libro? Ya. ¿Cómo se llama el libro? Vino en San Marcos, no es broma. La B. Esta es pregunta de admisión. A ver, esos violentos transportes tienen violentos fines y en su triunfo mueren. Son como el fuego y la pólvora que al ponerse en contacto se consumen. La más dulce miel, por su propia dulzura, se hace empalagosa y embota. Ah, demasiado amor hace daño. Ama con moderación, pues amar permanente es moderado. El que va demasiado a prisa llega tan tarde como el que va muy despacio. Es decir, Fray Lorenzo le está dando un consejo, que no ame de manera irracional, ¿cierto? Entonces, de entender que los que se casan son muy jóvenes y divorcian, no existe el divorcio. El matrimonio de Romeo amistará a las familias, no dice eso. Sosegar el excesivo apasionamiento, ahí está. No exageres, prácticamente le dicen, no exageres. Perfecto. No es una afirmación correcta de Romeo y Julieta. Algo que no es correcto de Romeo y Julieta. Fray Juan casa a Romeo. Eso no es verdad. Siguiente. Las afirmaciones correctas sobre Romeo y Julieta son: Romeo acude a la fiesta de los Montesco, no, de los Capuleto. Romeo amaba a Rosalina al inicio de la obra, técnicamente sí. Mercucio pelea contra Benvolio, no. Paris muere en el acto 2, no. El príncipe cierra la obra con aflicción y pesadumbre, sí. Busca 2 y 5. Ahí está. Ahí está. Venía con trampa, había que leer bien. Siguiente. En cuanto a los temas de Renacimiento, Beatus Sile, esto no es este tema. Beatus Sile es Renacimiento, pero Renacimiento español, por si acaso. Beatus Sile lo hemos visto con Garcilaso de la Vega. ¿Te acuerdas? Hace mucho. La vida apacible del pastor. ¿Qué caracteriza al barroco? El barroco es estilo recargado. El barroco es vida como representación. 12. ¿Verdadero o falso sobre el Renacimiento? ¿La iglesia pierde poder y se produce el antropocentrismo? Sí, hay dos opciones. ¿Se renueva el interés por la cultura de la antigüedad clásica? Bueno, sí. ¿Una obra es el Decameron? No. ¿Se produce el descubrimiento de América? Sí, pero la revolución industrial no. Entonces la última la considero falsa. Durante el siglo XVII se desarrolló el barroco. El barroco, complejidad formal. Aquí está. Siguiente. A ver, uy, se me abrió esto, perdóname. Vamos a moverlo para que no se vea. Ya, Teobaldo, el odio que te profeso, dice, ¿no? No me permite darte, está hablando Teobaldo, ¿no? Eres un infame. En otra traducción dice bellaco. Romeo, las razones que tengo para amarte disculpan. En el siguiente fragmento, Romeo no quiere pelear con Teobaldo, ¿por qué? Porque se ha casado con su prima. Porque se ha casado con su prima. Y entonces Mercucio peleará contra él. Claro, la clave sería la letra B. Y por último, la tragedia Romeo y Julieta, los jóvenes de familias enemigas contraen matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su amor es más fuerte que cualquier obstáculo social. El amor funciona de una manera más fuerte que cualquier obstáculo social. Y con esto, señores, tenemos resuelta toda la separata, absolutamente toda. ¿Se entendió? Cuéntame, ¿está claro? ¿Sencillo? ¿Aprendiste el tema? Háblame. Sí, sí, sí. Perfecto, mis pequeños. Espero que haya quedado claro. Yo con esto me despido. Gracias por todo. Ya nos vemos el día miércoles para continuar, ahora sí con el avance al día de todo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Gracias.